Ya, ahora sí. La vez pasada estábamos viendo propiedades fundamentales de los triángulos que tenían bastante que ver con la utilización y manipulación de los ángulos, ¿no? Eh, que era lo que se tenía que cumplir con los ángulos en plan de que la suma de los ángulos internos de un triángulo, o sea, la suma de los tres ángulos, tenía que ser 180 grados. Si sumábamos los ángulos externos, pues la suma resultaba ser 360 grados. Que la suma de dos ángulos internos nos daba el externo del tercer ángulo. También teníamos, eh, ¿qué más habíamos visto? Habíamos visto las propiedades del pececito, la corbatita y el boomerang. Y finalmente, pues simplemente algunos detallitos por ahí, ¿no? Algunos detallitos por ahí con respecto al tema de cómo observar bien, o sea, el criterio que debíamos tener al momento de ver un ángulo y ver más o menos y tener entendido qué tipo de valores puede admitir, ¿no? Si veíamos un ángulo que claramente tenía que ser agudo, no nos podría salir una medida de un ángulo obtuso, ¿no? O sea, si el ángulo era muy angosto, no podíamos estar diciendo de que el ángulo medía 100 grados, porque 100 grados significa que ya está pasando de 90 grados y se está abriendo ya mucho, ¿no? Entonces, hay ciertos criterios que debemos tener bien claros al momento de calcular para saber si nuestros cálculos están bien o no, ¿no? Nosotros tenemos que tener bien claro que nuestros cálculos tengan lógica, ¿no? Es un poco imposible de que si alguien me ve a mí y aunque yo no sea exageradamente alto, me ve flaco, pues no va a decir que yo voy a pesar 100 kilos, ¿no? O sea, más o menos a la vista, uno ya me puede poner tal vez un peso alto, pero no me puede poner un peso exageradamente alto, porque a la vista se ve ciertos rangos, ¿no? Ciertos rangos de peso. O sea, la altura también, yo no voy a ver a un chatito o a un enanito y decir, ah, mira, yo creo que tú mides 1,80 m, porque obviamente a la vista no va a medir en 1,80 m. ¿Ya? Entonces, ese mismo tipo de criterios también hay que utilizarlos en matemática. Si nosotros vemos un ángulo que es angosto, no podemos estar diciendo que es un ángulo que mide 130 grados. Y menos que nos diga que sale un ángulo de más de 180, o sea, porque 180 ya es que se ha abierto por completo, ¿no? O sea, es así. Ya ni mi mano ya puede aguantar eso. O sea, es como que el ángulo se abrió así, formó un ángulo plano, ese 180. Si alguien dice que si un ángulo mide 250 grados, está que me dice que el ángulo es súper abierto, o sea, tan abierto que ya se abrió más de lo que se puede abrir, ¿no? Entonces, hay que tener ciertos criterios al momento de decir cuánto mide un ángulo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora es unas clasificaciones de triángulos. ¿Ok? En estas clasificaciones de triángulos vamos a ver ciertas propiedades que tiene que cumplir en cada tipo, ¿ya? Ya que nosotros no podemos decir, ese triángulo, uy no, ese triángulo es tal. No, no, no. Debe cumplir ciertas características para que sea clasificado como determinado triángulo. ¿Ok? Entonces vamos a ver, vamos a acomodar acá todo. Ya, está todo listo, creo. Ajá, ajá. Ya, bueno, ahora sí. Vamos a ver la clasificación. Vamos a ver. Clasificación por la longitud de los lados.
Por la longitud de los lados vamos a tener tres tipos principalmente. ¿Ok? Uno es ese triángulo a los que los lados pues importa muy poco. Todo importa muy poco. Por ejemplo, viene un triángulo aquí, así. Y se forma el triángulo y los lados miden como sea, ¿no? O sea, por ejemplo, este que vamos a decir que este es el triángulo A, B, C. Esto quiere decir que sus lados miden. Hay que recordar que habíamos dicho que, por lo general, los lados son llamados como el vértice que los observa, pero en minúscula. O sea, si este es el vértice A, estaría viendo al lado A. Vértice B, lado B. Vértice C, lado C. ¿Qué se cumple? O sea, ese triángulo es aquel triángulo en la que sus tres lados son distintos, ¿ya? Ese triángulo que está dibujado como sea, prácticamente. Al ser hacer los lados distintos, todos los ángulos también, también serán distintos. ¿Ok? También serán distintos. ¿Ok? Al ser lados distintos, los ángulos también serán distintos. Pero ahorita nos concentramos en los lados. Si nos encontramos con un triángulo así, este triángulo será llamado como el triángulo. Vamos al triángulo escaleno. Escaleno. El triángulo escaleno. ¿Ya? Este sería el llamado triángulo escaleno. En la que simplemente está los lados, pues miden lo que miden. O sea, no en econúmeros. Ok, entonces, este es un tipo de triángulo, cuando los tres lados son distintos. Pero ¿qué pasa si por ahí, ¿no? ¿Qué pasa si por ahí dos lados justo coinciden en longitud? ¿No? ¿Qué pasa si por ahí dos lados justo coinciden en longitud? Por ejemplo, pongamos un ejemplo de este tipo. No, un ejemplo de este tipo. Imaginemos que encontramos un triángulo ABC con lados A, B, C, que de repente sus lados, dos de sus lados son iguales. ¿No? Tal vez este mide como cerochito y este como cerochito. ¿No? Entonces son dos lados iguales. Primero, ¿qué va a pasar en un triángulo isósceles? En un triángulo isósceles lo que va a pasar es que este ángulo y este ángulo que miran a los lados que son iguales, ¿no? O sea, en este triángulo isósceles, el C va a ser igual al A, o sea, estos dos lados van a ser iguales. Y si esos dos lados son iguales, los ángulos que los observan, o sea, en este caso alfa y teta, también van a ser iguales. ¿No? Este es el conocidísimo triángulo isósceles.
el triángulo isósceles. ¿Ok? Profesor, que siempre tiene que ser iguales el lado que está al frente de A y el lado que está al frente de C. Pues no. Ya, o sea, puede haber distintos casos de triángulos isósceles, ¿ya? O sea, no importa el orden. Lo que interesa es que dos de los lados sean de la misma medida. Si dos de los lados son de la misma medida, los ángulos que observan dichos lados también medirán lo mismo. ¿Ya? También medirán lo mismo. Ahora, ahora, ¿qué pasa si no solamente dos lados son iguales, sino que los tres lados son iguales? ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, en ese caso, en ese caso, o sea, tenemos que este lado sea igual a este. A ver, no es que lo que voy a dibujar sea exactamente así, ¿ya? Pero voy a tratar de hacerlo lo más parecido. Entonces, un triángulo en la que sus tres lados son iguales. Este triángulo de aquí, este triángulo es único, ¿ya? Este triángulo es único, porque lo único que puede cambiar es su tamaño, pero, pero la forma que va a tener nunca va a cambiar, ¿ya? Este triángulo, que tal vez en este caso se llama triángulo ABC, este triángulo en especial, ¿ya? Obviamente sus tres lados van a ser iguales, ¿no? Los tres lados van a ser iguales. En este caso, también los ángulos van a ser iguales. Y no solamente van a ser iguales, sino que vamos a saber cuánto miden. Este triángulo solamente puede aceptar como ángulos a tres ángulos de 60 grados. ¿Ok? Y este es el triángulo llamado triángulo. Triángulo. Triángulo qué? Triángulo qué? Relax. ¿Qué es eso? Muy bien, muy bien. Triángulo equilátero. ¿Ya? X que viene de igual, equivalente, lateral, lados, ¿no? Iguales lados. Entonces, triángulo equilátero son triángulos en los que los tres ángulos van a medir 60 grados y por consiguiente sus tres lados van a medir lo mismo. ¿Ya? Cuando digo que solamente puede cambiar de tamaño, es que me refiero a que el triángulo equilátero puede ser así, así chiquito, puede ser grande, puede haber girado, ¿no? Puede estar de cualquier forma, pero la forma nunca va a cambiar, ya siempre va a ser equilátero. Entonces, como los gráficos me salieron muy grandes, vamos a hacerlo en otra pizarrita. La siguiente clasificación. El siguiente tipo de clasificación ya no es por... A ver, por eso no me gusta enseñar después de comer, que me da hipo. La otra clasificación es, ya hemos clasificado por la medida de los lados. Ahora vamos a hacer la clasificación por la medida de los ángulos. Y seguro alguien dirá, pero profesor, ahí en el anterior también hemos visto de que hay
un lado los ángulos son distintos, luego los ángulos son iguales, y luego los tres ángulos son iguales y mide 60. Está bien, pero a esto me refiero con otro tipo de, o sea, de ver los ángulos de otra manera. Para eso vamos a ver al primer tipo. El primer tipo que se va a dividir en dos subtipos. Dichos tipos van a ser los triángulos oblicuángulos. ¿Ok? Triángulos oblicuángulos. Oblicuángulos. Triángulos oblicuángulos. Estos triángulos oblicuángulos se van a dividir en dos tipos. Se van a dividir en el tipo number 1, llamado triángulos acutángulos. Y también en el tipo triángulos obtusángulos. Obtusángulos. Así no. A ver. Triángulos acutángulos y obtusángulos. ¿Qué creen? ¿Cuál creen que sea la característica principal de estos triángulos? ¿Cuál creen que sea la característica principal? Y ahora sí vamos a empezar con las puntillas básicas. La definición básica de un triángulo acutángulo es que a ver, ahorita ustedes me van a decir, pero ¿sabes? Puede ser un triángulo escaleno. Ya puede ser, ya puede ser. Pero el triángulo acutángulo no solamente puede ser escaleno, puede ser hasta isósceles también. ¿Ya? E incluso ahorita se van a dar cuenta que hasta el equilátero es un triángulo acutángulo. Porque lo único que te dice que un triángulo sea acutángulo es que sus ángulos, ¿no? A ver, vamos a ver, acá te sabes, ¿eh? ¿Ya? Un triángulo acutángulo es que alfa, beta y teta, los tres ángulos, son menores que 90 grados. ¿Ok? En otras palabras, son agudos. ¿Ok? Los tres ángulos tienen que ser agudos. Por lo tanto, un triángulo equilátero en el que los tres ángulos miden 60 grados, ¿ya? Los tres ángulos miden 60 grados, son agudos. Por lo tanto, el triángulo equilátero también es un triángulo acotángulo. ¿Un triángulo isósceles puede ser acotángulo? Puede ser, como también puede no serlo. ¿Ya? ¿Un triángulo escaleno puede ser acotángulo? Puede ser, como también no puede serlo. ¿No? O sea, son clasificaciones distintas, en la que uno puede agarrar más de otras dos clasificaciones de otro lado y viceversa. ¿Ya? Entonces no hay que confundirlos, no hay que confundirlos. Entonces acá hemos hablado del triángulo acutángulo. Ahora vamos a hablar del triángulo obtusángulo. A ver, si el triángulo acutángulo son triángulos en los que sus tres ángulos son agudos, el triángulo obtusángulo, ¿será un triángulo que sus tres ángulos sean obtusos? Pues no, ¿verdad? No. No, porque primero un triángulo no puede tener tres ángulos obtusos.
¿Ya? ¿Por qué no puede tener tres ángulos obtusos? Porque hay un ángulo que ya mide más de 90 grados. O sea, la definición de un triángulo obtusángulo es que uno de sus ángulos, puede ser cualquiera, ¿ya? Uno de sus ángulos es obtuso. Solo uno, ¿ya? Solo uno. Solo uno. Un ángulo. Un ángulo debe ser obtuso. ¿Por qué dos ángulos no pueden ser obtusos? Porque si este ángulo mide, por ejemplo, 91 grados, ya sería obtuso, ¿no? Ya mide más de 90. Si apareciese otro ángulo que fuese obtuso, o sea, y que también midiese 91, pues estos dos ángulos ya sumarían 182, por ejemplo. ¿Y cuánto tiene que sumar los, cuánto tienen que sumar los ángulos de un triángulo? Deben sumar 180. Y si hay dos ángulos obtusos, pues ya estaría pasando de 180 con dos ángulos nomás. O sea, el tercer ángulo revienta, ¿no? O sea, si yo intentara dibujar un triángulo con dos ángulos obtusos, pues sería más o menos que este sería un ángulo obtuso, el otro ángulo obtuso está acá y nunca puedo conectar este con este, ¿no? No los puedo conectar porque tienes que hacer un triángulo. No puede haber un triángulo con dos ángulos obtusos. Y obviamente, si no puede haber un ángulo con dos ángulos obtusos, peor aún, va a haber un triángulo con tres ángulos obtusos. ¿Ok? Entonces, el triángulo obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo que es obtuso. ¿Ok? Obviamente los otros dos van a ser agudos. Y el otro tipo de triángulo, de acuerdo a la medida de los ángulos, es un triángulo muy famosito. Muy, pero muy famosito. Y aquel triángulo es el llamado Triángulo Rectángulo. Y si alguien viene con el chiste de, profesor, si existe el triángulo rectángulo, ¿existe el rectángulo triángulo? No, no existe, ¿ya? Cuando uno habla del triángulo rectángulo, se refiere a un triángulo en la que uno de sus ángulos es un ángulo recto. ¿Ok? Uno de sus ángulos. Como ya hemos dicho, no puede haber dos ángulos rectos, porque dos ángulos rectos ya sumarían 180 y todavía falta un tercer ángulo, ¿no? Y los triángulos la suma de los ángulos máximos, bueno, no es máximo, siempre es 180. Son muchos ángulos. Bueno, es que acá todo lo que tenga que ver con triángulos, pues. Y ahora estamos justo con la clasificación por los ángulos, ¿no? Si es clasificación por ángulos, casi todo va a terminar en ángulos, ¿no? El triángulo rectángulo es aquel triángulo uy, que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Los otros dos ángulos pueden medir lo que sea. Agudos, obviamente, ¿no? Agudos. Pero uno de esos ángulos es, es un ángulo recto, ¿no? Lo que le da el nombre de rectángulo. Y en este triángulo rectángulo vamos a observar ciertas propiedades. Por ejemplo, si este es el vértice A, B,
B, C. Este sería el lado A, B y C. En un triángulo rectángulo, los lados tienen nombres específicos. Bueno, casi específicos. Al menos este lado sí tiene un nombre específico. Este lado es llamado hipotenusa. Y los dos lados rectos que abrazan, ¿no? Abrazan al ángulo recto, ¿no? Esos dos lados que abrazan al ángulo recto son los llamados. ¿Cómo son llamados? A ver, ¿quién me dice cómo son llamados? ¿Cómo son llamados? Pues sigamos. Este acá, estos dos lados son llamados, como varios han dicho ahí, se llaman catetos. Cateto 1 y cateto 2. Y si alguien dice, pero ese es llamado cateto opuesto y ese es llamado cateto adyacente. Cateto, para hablar de cateto opuesto, tenemos que hablar de opuesto de quién, ¿no? O sea, si yo veo a este vértice A, ¿no? Si yo pongo acá, por ejemplo, mi ángulo alfa y mi ángulo teta, para alfa, ¿ya? Para alfa, este cateto sería llamado cateto opuesto. Y este cateto acá, que está junto a alfa, pues se llamaría cateto adyacente, ya que adyacente significa junto. ¿Ok? Pero para teta, este cateto de acá sería el cateto opuesto. Y para teta, este cateto que está junto a él se llama cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto y cateto adyacente es de acuerdo de cuál ángulo estamos hablando. ¿Ok? Entonces, acá se van a cumplir dos cositas. Primero lo primero, es que los dos ángulos agudos, alfa más teta, siempre van a sumar 90 grados. ¿Ok? Siempre van a sumar 90 grados. Y segundo, y no menos importante, sino creo que hasta mucho más importante, es que aquí se va a cumplir, aquí se va a cumplir así gordito lo voy a poner. Acá se va a cumplir el teorema ¿de quién? El teorema de Pita, de los Juegos del Hambre. El teorema de Pitágoras. ¿Ok? El teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras proviene de esta figura. ¿Ya? El teorema de Pitágoras, sí, ya lo he leído varios, hay quien está colocando el teorema de Pitágoras. Por ahí había unos cuantos errores que han ido corrigiendo ya. Es que lo vamos a escribir de todas estas maneras. Lo puedo escribir como que el cateto, más chiquito, como que el cateto 1, si yo lo elevo al cuadrado y le sumo el cuadrado del segundo cateto, me va a dar el cuadrado de la hipotenusa. ¿Ya? Donde cateto 1 y cateto 2. Bueno, C1 y C2 son catetos. Y H sería la hipotenusa. Para este caso de acá, los catetos pues miden A y C. Entonces, para este caso, sería A al cuadrado más B al cuadrado sería igual a la hipotenusa elevada al cuadrado.
¿Ok? Entonces, este de acá sería el teorema de Pitágoras. ¿Ok? El teorema de Pitágoras. ¿Ya? Hay varios que lo han dicho, así que muy bien. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras solamente se va a cumplir en los triángulos rectángulos. ¿Ok? Solamente se va a cumplir en los triángulos rectángulos. En ningún otro lado. Así que con esto, pues básicamente hemos terminado con la teoría y vamos a pasar a la práctica. ¿Ok? Así que voy a ir pegando ejercicios y vamos a ir practicando un poquito. Vamos a ver esta number one. Esta number uno. El problema number uno nos dice, este es un triángulo ABC y es equilátero, ¿no? Si el triángulo ABC es equilátero, hemos visto aquí que bueno, aquí no está, que los triángulos equiláteros son triángulos que sus tres ángulos son iguales y miden 60 grados. Por lo tanto, si yo veo esta pregunta nuevamente, me dice que es equilátero, entonces sus ángulos deben medir. Chanfle, ¿qué hice acá? No, no. Ahora, qué chuca. Y chueca. Ahora, ¿no? Pip, 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 pip. Ya. Ahora sí. Quiere decir que sus ángulos deben medir 60 grados, ¿no? 60 grados. Entonces este mide 60, este mide 60 y este ángulo debería medir 60 grados, porque es un triángulo equilátero, ¿no? De tres lados iguales. Pero me dicen, ¿no? Me dicen, me dicen que este ángulo que debería medir 60, pues el problema ya me ha dicho que mide 2x, ¿no? Me ha dicho, no, este ángulo mide 2x. Y yo le digo, no, pero el ángulo debe medir 60. Ah, entonces 2x, pues debe de ser igual a 60, ¿no? Y cuando el 2 pasa a dividir, 60 entre 2 es 30 grados. ¿Ok? 30 grados. Y ya tendríamos el resultado del valor de x. Hay algunos que me han dicho 30, pero no me han dicho si son 30 papas, 30 camotes o 30 papayas. ¿Ya? Así que ahí ya no les puedo considerar. A ver, problema number 2. Problema number 2. ¿Cuánto sale number 2? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, aquí nos dice, calcula X. En el triángulo rectángulo ABC, recto en B. Ok. No. Recorcholis. Recorcholitis. Ya, ahora sí. Calcula X en el triángulo rectángulo ABC y recto en B. Si dice que es recto en B, significa que aquí en B hay un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Un ángulo de 90 grados. Adicional, en el triángulo rectángulo hay una propiedad que dice que los dos ángulos agudos suman 90 grados. Así que aquí voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a agarrar mi ángulo agudo en A, mi ángulo agudo en C y pues, a ver, voy a poner acá alfa, teta y se supone que alfa
más teta es 90 grados. Entonces, esa propiedad la voy a utilizar acá. ¿Cómo? Pues voy a agarrar el ángulo agudo x más 10 grados y lo voy a sumar con el ángulo agudo de 30 grados. Y eso me tiene que dar 90 grados. Así que sigo sumando. 10 grados más 30 grados nos dan 40 grados. Y eso nos tiene que salir 90 grados. Mira, dije que está mal. Entre 40 grados pasa al otro lado. Y obtendremos 50 grados. ¿Ok? 50 grados. ¿Ok? De esa manera, si x fuese 50, 50 más 10 sería 60 grados. O sea, este ángulo mide 60 grados. Y 60 más 30 mide 90 grados. ¿No? Que es lo que tiene que cumplirse. Muy bien. Problema number tricky. Problema number tricky. A ver, aquí. En este problema, number 3. Por cierto, esto está funcionando bien, ¿sí, no? Este también, este también, este también. Y ya. En este problema, number 3, nos dicen nos dan el dato que AB es igual a BC. O sea, este lado AB nos dice que mide lo mismo que este lado BC. Por lo tanto, este triangulillo de aquicillo, a ver que lo voy a poner, vamos a ponerlo así. Este triangulillo. Este triangulillo. Este triangulillo es un triángulo recorcholis, ¿no? Este triángulo es isósceles, ¿no? Es isósceles. Es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Pues porque tiene dos lados iguales. ¿Ok? Tiene dos lados iguales. Por lo tanto, en un triángulo isósceles, ¿qué se cumple aparte de que dos lados midan igual? Pues también hemos dicho que se va a cumplir que los ángulos, ¿no? Los ángulos que estén observando a dichos lados medirán lo mismo. Por lo tanto, si este ángulo mide 26, este otro ángulo también debe medir 26 grados. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo yo trabajo con el 2x? Pues propiedad fundamental. Propiedad fundamental. Pues que si yo tengo dos ángulos internos, tendré el externo del otro lado, ¿no? Alfa más beta es igual a teta. Y acá tengo ángulo interno y tengo el externo del otro lado. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, si yo sumo los dos ángulos internos, que uno es 26 grados, lo sumo con el otro ángulo interno, que también es 26 grados, eso será igual al externo del otro lado, que será 2x. 26 más 26 es 52 grados, es igual a 2x, y el 2 al pasar a dividir, nos quedaría que x es 26 graditos. ¿Ok? Ahora, si usted dice, ay, pero eso parece cosa de la semana pasada.
pues son propiedades fundamentales, son propiedades que siempre vamos a observar y siempre tenemos que tener claras. ¿Ok? A partir de ahora nada de que, uy, no, que yo este tema ya terminamos el tema, ya no lo vamos a ver, nada. O sea, cada tema lo vamos a estar viendo en los demás temas, y así, y así. ¿Ya? A ver, el último problemerijillo. Ya, esta voy a hacer que valga 2 puntillos, ¿ya? 2 puntillos. Para que no... Ya, aquí. En este problemilla nos dice calcula X si AB es igual a BC. Quiere decir que este lado mide lo mismo que este lado. Lo cual me quiere decir, que, que este triangulillo es un triángulo isósceles. ¿Ok? Si es un triángulo isósceles, en un triángulo isósceles, ¿qué se cumple? Pues que si 70 grados están viendo al lado que se va a repetir, pues el ángulo que está observando al otro lado que se repite, también debe medir lo mismo, 70 grados. Y si observamos acá, pues simplemente usamos la propiedad de ángulo interno más ángulo interno es externo del otro lado, ¿no? Por lo tanto, si yo sumo dos ángulos internos, 46 grados más X, me tiene que dar el externo del tercer ángulo, ¿no? Del vértice C, el externo, que es 70 grados. El 46 pasa a restar y tendremos 70 menos 46 grados igual a 24 grados. ¿Ok? 24 grados. Y esa sería la clase hasta hoy. ¿Ok? Ahora voy a cortar para la grabación.